Then, now, You can't see me. forever. Together. Pacata, pacata y atukiti, familia. Gracias por estar una semana más aquí con todos nosotros en WWE en español. Soy Jerry Soto y vamos directo al grano, que hay mucho de lo que hablar en camino a Crown Jewel. Y tenemos que empezar con SmackDown, donde Bray Wyatt llegó al ring a hablarle al universo WWE, pero tal parece que hay ciertos demonios que todavía le persiguen, y todos en el universo WWE nos quedamos con muchas preguntas. Esta es la mejor versión de mí que jamás existirá. Estoy orgulloso de estar aquí hoy y yo voy a hacer cosas muy espectaculares mientras esté aquí. La verdad es que por la mayor parte de mi vida yo he estado completamente fuera de control. Y no puedo evitarlo, hombre. Mis emociones ellas no funcionan como las de las demás personas. La mayoría de las personas no tengo control. A veces pueden enviarme a un lugar muy oscuro. Y otras veces, no importa cuánto lo intente, yo simplemente no siento nada en lo absoluto. Yo pienso que eso es parte de lo que me hace a mí, yo mismo. El hecho de que yo llegue a donde he llegado y bueno, he tenido que hacer cosas muy horribles. Y hay una parte de mí que verdaderamente le gusta, que yo no tengo miedo de hacer cosas horribles. Y yo sé que ese no es el final de todo esto. Yo sé que va a llegar otro momento donde yo enfrente alguna adversidad y yo se me pida que haga algo absolutamente horrible. ¿Quién? ¿Soy yo? Soy el fantasma de un hombre que vendió al mundo. Tú eres un tonto. Tú mataste al mundo. Tú retiraste a The Fiend. Ellos son la razón por la que tú ahora eres un desperdicio del hombre que una vez fuiste. Tú dices que te deleitas en lo que eres, pero tú eres un mentiroso. Dices que ya no usas máscara, pero ambos sabemos que eso no es verdad, ¿no es así? Yo veo algo que tú nunca podrás esconder de mí. El tío Howdy. Y en WWE Crown Jewel, todos en el universo WWE descenderemos por esta enrevesada madriguera de conejos en la que nos lleva Bray Wyatt, una versión de Bray Wyatt que parece ser más honesta de sí mismo, pero que ha estado plagada por una misteriosa figura que se hace llamar el tío Howdy. ¡Uy!
Familia, y recordarán que hace algunas semanas Bobby Lashley estaba programado a defender su campeonato de Estados Unidos frente a Seth freaking Rollins. Pero antes de la defensa titular, Bobby Lashley, digamos que recibió una visita de una bestia. And good evening. Y buenas noches, Bobby. Lashley decía Brock Lesnar y directo al F5. El alcalde de Ciudad Suplex. Y dándole las llaves de la ciudad cuando estaba a punto de defender su campeonato de los Estados Unidos. De hecho, desguañingado y todo, aceptó la defensa titular y por eso él culpa a la bestia de haber sido el precursor de que él perdiera su presea frente a Seth ¿Te freaking parece Rollins. poco? 2 F5, suplex alemán, candado Kimura, pero ¿qué más le tenía que Brock hacer? Lesnar, Brock you got Lesnar. an issue with me. Let's Si tienes fight algún about problema it. conmigo, vamos a pelear al respecto. Claro, esto fue hace 2 semanas. La reacción entendible de Bobby Lashley fue simplemente vamos al grano. Pero claro, Brock Lesnar salía siendo Brock Lesnar. Pero eso no duró mucho tiempo. Mira cómo revertía el asunto. ¡El Todopoderoso! Amigos, y esto no tiene nada que ver con el campeonato de los Estados Unidos. Esto es mucho más viejo. Esto tiene que ver con un campeonato de WWE que pasó de manos injustamente hace poquito a comienzo de este año. Pero no voy a decir más porque después me dicen chismoso. Familia, y esta semana en camino a Crown Jewel se supone que tendríamos una entrevista. Se entrevistaría al todopoderoso Bobby Lashley y a la bestia Brock Lesnar antes del combatazo en La Joya en la Corona. Pero mientras que Bobby Lashley estaba sentado, tranquilo, esperando para esta entrevista, queríamos saber lo que pensaban ambos, pero parece que Brock Lesnar no estaba de ánimos, digamos, para sentarse para una entrevista. Y Dallas conoce muy bien a Brock Lesnar. Good evening, Texas. Buenas noches, Texas. Now, Brock Lesnar didn't come to Brock Texas Lesnar no vino a to have a Texas sit-down interview para tener una with entrevista Bobby Lashley. sentado al lado de Bobby Lashley. When Brock Lesnar visits these Cuando good Brock folks in Lesnar Texas, visita a sus buenos amigos en Texas, he wants to do what these good folks in Texas él quiere would hacer lo que normally estos do, buenos chicos de Texas normalmente hacen. and that's to fight. Y eso es pelear. No. Bobby, Ay, 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 You ay, ay, obviously ay, ay. didn't get the memo. tú obviamente no recibiste el And memorándum. even if you did, Y si lo hiciste, I know you can't read it. yo sé que no puedes leerlo. Así que, Bobby, Get your ass out trae here tu for poripocho ass beating. aquí para recibir una paliza. No, Ay, ay, ay. oficiales. No, pero esto Oficiales, tienen que traer Dios al mío. equipo de seguridad ya. Esto Pero pone en peligro el ¿quién rayos combate. para estos dos hombres, estas dos fuerzas de la naturaleza? Ay, 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 ay. Esto pone en peligro uno de los eventos más importantes de este sábado, este encuentro épico. Yo espero que seguridad llegue primero que Bobby Lashley, porque esto... Y mira, Bobby Lashley está completa y absolutamente trajeado. Estaba listo para una entrevista y llega a ser retado directamente por uno de los atletas de combate más peligrosos del mundo entero, Brock Lesnar. No, y lo va a recibir, y no de la mejor manera. Y a ver quién deja Ya ir está, Dios mío, puesto a quién. Ay, esto es la noche de las brujas. Y aquí como que todas las brujas se posaron sobre este coliseo para que las cosas más horripilantes sucedan. ¡Sepárenlos! Mira, compañeros del elenco tienen que salir a última hora también para ayudar. Pero es que mira, se ha formado un caos completo y absoluto Dios mío. en nada, en menos segundos. Y pensar que esto tiene muchos meses de gestación, lo dijo ya el propio ex campeón de WWE, Bobby Lashley, desde Royal Rumble. Mira Triple H también, Dios mío. Sepárenlos, claro, tienen que separarlos. Imagínate, y claro, lo dijo el propio Bobby Lashley, aunque no lo haya mencionado Brock Lesnar, por algo lo atacó y lo sabemos, hay historia. Yo pensaba que iba a respetar de alguna manera a Triple completamente H. Brock Lesnar. Yo pensaba que iba a respetar la presencia de Triple H, pero le importa 3 pepinos. El propio Dios, si estuviera aquí, no podría hacer nada para separarlos. Y te lo dije, lo de la sonrisa de Brock Lesnar. Mira cómo ha cambiado la expresión en su rostro. Y no sé cuál de las dos cosas me preocupa más.
Y les está gritando a Claro. Triple H, si se tocan, se acaba acaba. el combate. Órdenes directas de Triple H. Si cualquiera de estos dos grandulones se pone un dedo encima antes de Crown Jewel, el combate se cancela. ¿Podrán realmente mantener la furia dentro de sí mismos hasta Crown Jewel? Uy, ay, 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 la acción está ardiente. Y hablando de ardiente, en Raw llegó Roman Reigns ardiente y tan confiado en sí mismo como siempre o más, si es que eso es posible. Y sobre todo confiado en el hecho de que se va a deshacer de Logan Paul en Crown Jewel. Quien, bueno, hay gente que dice por ahí que solo necesita ese único golpe de suerte para acabar con el actual campeón indiscutible universal de WWE. Y una persona que parece pensar de esta manera es el Miz, quien llegó al cuadrilátero a hacerle una especie de oferta, a hacer un trato con Roman Reigns, diciéndole a Roman Reigns que si Roman Reigns lo cuidaba de ese cuyo nombre no puede ser dicho, Dexter Lumis, pues que entonces el Miz le dejaría saber varias cosas internas acerca de Logan Paul al jefe tribal Roman Reigns. Antes de que vayamos a hablar de este trato, ¿puedo hacerte una pregunta? Absolutamente. Tú eres el jefe tribal. Cualquier cosa, este es tu ring. Lo es. Es la isla de la relevancia. Creo que me cae bien este tipo. Bueno, mira, déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué todo el mundo sigue hablando de Logan Paul noqueándolo? ¡No! ¡Dios mío! Yo sé quién quedó noqueado y no fue Logan Paul. Fue el Miz. Pero si vino a ayudarte, jefe Acabas de tribal. decir, creo que me cae bien este tipo. Cuando deberían estar hablando de mí noqueando a Logan Paul. Y entonces no vas a tener otra alternativa excepto reconocerme. Bueno, como le recordó el Miz, Jay sintió el impacto noqueador del hombre que parece que tiene clavos de acero en el puño. Y lo más importante, y espero que el jefe tribal lo haga, es que no demerite para nada el poder de la sorpresa que puede traer Logan Paul este sábado. Es un foráneo, sí, pero sabe lo que tiene que hacer y por encima de todo quiere sorprender al mundo y va a ser capaz de lo que sea. No hay hombre vivo que pueda noquearme, no hay hombre vivo que pueda tocarme la cara. Nadie puede pensar que él tenga una oportunidad siquiera. El jefe tribal está por encima de todos los demás. Este es mi show, esta es mi cámara. Yo me encargo de todo esto, yo rijo aquí. El indiscutible campeón universal de WWE, Roman Reigns, está más encendido que nunca en camino a este combate contra Logan Paul. No hay miedo en los ojos de Roman Reigns. ¿Y será que continúa su reinado que se acerca a 800 días de dominio? ¿O será que Logan Paul logra salirse con la suya con un golpe de suerte? ¡La bestia ha regresado! ¡Lashley! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué significa esto? Brock Lesnar, tienes un problema conmigo. Luchemos por eso. Esto se va a poner feo bien rápido. Estos dos gigantes están tratando de destruirse entre ellos. Crown Jewel, evento premium en vivo. La semana pasada, de la nada, salió una desatada Nikki Cross y atacó directamente a la campeona de Raw, a la superlativa, la EST de WWE, Bianca Belair. Y Bianca Belair se tomó esto de manera personal. Así que para darle comienzo a Raw, este último Raw, se enfrentó Bianca Belair a Nikki Cross. Quería sacarse esa de encima, pero como que para control de daños, de alguna manera esto tenía algo que ver con ella. No logró. Ay, viste, Nikki, por no aprovechar. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo la ves amortíferamente en la noche de las brujas para la victoria? 1 y 2 y 3.
calabacitas. Y parece que Nikki Cross debió aprovechar la ayuda, llevarse la victoria y luego de quitarse. Pero bueno, no fue así que lo hizo y la victoria es para... Ay, si no me dejan ni cantarla. Oye, que la victoria es de Bianca Belair. El combate terminó y aquí está muy interesada, está retadora en ablandar muchísimo más a la mujer que enfrentará este sábado en Crown Jewel. Se vería bien Damage Control, reconócelo. Se vería muy bien donde todas estén llenas de oro. Tú estás pensando en lo bien que se verían todas llenas de oro, pero mira quiénes han regresado. Asuka y Alexa Bliss, pero qué mal momento. No, qué excelente momento. Ahora sí, mira. cartas niveladas. ¡Oh, las mujeres que la sacaron del camino! Oh, Mira, Bianca y Bayley. Imagínate lo que va a ser el sábado. Oye, cuidado con Asuka, Ay, yo la vi volar, sabía. Oye, pero Asuka, que esa no es tu guerra, esa es de Bianca. Mira Alexa. Mortal adelante con bala de cañón y enterita, como si nada. Y se la llevó a las 3 y por poco al camarógrafo también, si se metía en el medio. Asuka y Alexa Bliss salieron a nivelar las cargas en una noche espeluznantemente halloweenesca de Monday Night Raw. Y qué suerte, porque este día de brujas se ponía dificilísimo para la campeona de Raw. Ahora, no solo llegaron de manera sorprendente Asuka y Alexa Bliss, sino que retaron directamente a las campeonas en pareja de WWE, Damage Control. Y ese combate se hizo oficial para más adelante en la misma escalofriante noche de Monday Night Raw. Señor árbitro, tenemos nuevas campeonas aquí. ¿Dónde? Yo no lo vi. ¿Qué está pasando aquí? Estaba pendiente de Bianca Belair, que iba a salir corriendo a fastidiar. Favor. Claro, y Bianca diciendo, ¡voy por tu wow! Se fueron las dos por encima de la barrera de protección. Mire, esto es la última que queda en pie en Crown Jewel. Y aquí está en pie Dakota Kai, más o menos, pero Alexa Bliss acaba de regresar y el cuerpo por todas partes. ¡Oh, qué cabezazo de Dakota Kai! Falla la patada giratoria, también falla ella. Y finalmente la conecta Asuka con una variante de Maguachigeri. La mata de escorpión, para mí de las mejores en la industria jamás. Señoritas, el combate no es entre ustedes. Señoritas. Bueno, ellas parecen opinar lo contrario. No. Oye, pero esto puede perjudicar lo que está pasando en el ring. Eso no lo está pensando pero Bianca Belair. no se supone que es entre ellas dos. Al menos no esta noche. No, por el pelo no. Bueno, por el pelo no. Me va a arrancar la trenza. Claro. No. Qué peligro, no están allá arriba, en lo más alto. Señoritas, y mira. No. ¡Oh, belly to belly! De estómago contra estómago. Se llevaron dos mesas. Dios mío, estas mujeres no van a llegar el sábado, Crown Jewel. Y todavía tenemos una lucha por los títulos en pareja. Yo me he quedado con la boca en el piso. ¡Qué Halloween! ¡Qué arroz con mango! Y mira, Asuka todavía tratando de abrirse camino. Patada para una. Impacto por Icocho para la otra que no progresa. Buena patada de Dakota Kai, que ahora es sacada de mala manera por Alexa Bliss. Sorpresa por todas partes y Dakota Kai puede terminar fuera, completamente fuera de eso. Mira ahí va a defender el año. su compañera y la patada de revés. Esto ha sido realmente embrujado esta noche. Aterrador, horripilante. Y la maga de los cielos, falla el mortal, no conecta a Asuka como quería. Asuka la embiste con tremenda patada. Tenemos nuevas campeonas. ¡Tenemos nuevas campeonas! ¡Ay, Dios mío! La estrella de la desdicha se acabó, para el oponente. ¡Se acabó! 1 y 2 y 3 y consiguen los títulos en pareja. Dios mío, qué malo para Damage Control. ¡En qué mal momento! Te lo dije que lo estaban logrando y no me equivoqué. Oye, qué trabajo, qué labor para Alexa Bliss y Asuka, las nuevas campeonas en pareja de WWE. 3 veces campeonas en pareja, las dos individualmente. Bueno, la tercera vez juntas. No puedo ni creerlo. Esto va a perjudicar muchísimo a Bayley.
Uf, tenemos nuevas campeonas en pareja en WWE y Bianca Belair ciertamente puede usar esa victoria de sus amigas para tomar impulso de camino al combatazo que le espera de última mujer en pie contra Bayley. La única manera de ganar es desconchumplar a tu oponente de una manera tan mala que no pueda ponerse de pie ante un conteo de 10. Y los Usos ponen su oro en juego contra las bestias peleoneras, los Brawling Brutes. Los Usos están cerca de rebasar el récord de reinado titular del nuevo día como campeones en pareja. ¿Pasarán los Usos de esta y más allá para rebasar ese récord? Drew McIntyre finalmente le pondrá las manos encima a Karrion Kross dentro de una jaula de acero en Crown Jewel. Y hay que preguntarse si esta jaula de acero realmente podrá contener a Kross y a McIntyre dentro de ella y si podrá dejar a Scarlett afuera. Es en Crown Jewel donde veremos a AJ Styles, Luke Gallows y Cole Anderson, el OC, entrar en guerra contra Finn Balor, Damian Priest y Dominic Mysterio de Judgment Day en relevos australianos. Y espero que hayan reforzado el ring para todos los combates y sobre todo para este, porque el monstruo de monstruos batalla contra el gigante nigeriano Omos. Familia, y Bray Wyatt va a estar en Crown Jewel y yo no sé tú, pero yo no me quiero perder lo que sea que Bray Wyatt tenga que decir. Y el indiscutible campeón universal de WWE, Roman Reigns, el jefe tribal, pone el oro en juego contra Logan Paul. Oye, la verdad es que es tiempo récord el que lleva Roman Reigns como campeón en la cima. ¿Será que retiene el título o la mega sensación de las redes sociales logrará ese golpe de suerte que le pondrá fin al reinado del jefe tribal en Crown Jewel? Ay, qué mucha acción de la buena, mucho pacata, fuacata y atuquiti que nos espera en Crown Jewel. Es 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre, con horario especial de comienzo a las 12 del mediodía, hora del este, y 9 de la mañana, hora del Pacífico. No te lo puedes perder dentro de Estados Unidos a través de Peacock y en el resto del mundo a través de WWE Network. Y claro está, sabes que yo voy a estar ahí contigo y también estoy aquí semana tras semana poniéndote al día en uno de tus programas favoritos en WWE. WWE en español. Soy Jerry Soto y te veo aquí en la próxima.